Gracias, mi Padre Celestial, por tu inmenso amor, por tu bondad, porque has sido fiel hasta este momento, nunca nos has fallado, siempre has sido fiel a tus pactos y a tus promesas. Gracias porque nos diste ese nuevo testamento a través de Cristo Jesús, de su sangre derramada, de ese sacrificio tan grande y completo que hizo por nosotros, dándonos, Señor, la vida eterna, dándonos también la salud, la sanidad, la prosperidad. Gracias, Jesús, porque tú nos has dado la bendición a través de las maldiciones que te cayeron a ti, Jesús. En el nombre de Jesús recibimos esa maravillosa herencia que tú nos has dejado, la creemos y la recibimos en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te doy gracias, porque tú eres mi guía, mi maestro, mi ayudador, mi consolador, mi mejor amigo. Tú estás aquí en la tierra con la finalidad de ayudarme. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque con tu guianza solamente me dirijo, Señor. A donde tú me quieras llevar, Señor, ahí estoy yo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te pedimos sabiduría, revelación abundante, para que esta semilla que vamos a sembrar en nuestros corazones pueda caer en un terreno fértil, que pueda dar frutos abundantes en el nombre de Jesús, y pueda haber manifestado en esta tierra mi herencia como tu hijo, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te hacemos el Señor de esta reunión. Amén. Muy bien, pues continuamos con ese tema tan maravilloso como es conociendo al Espíritu Santo. A lo mejor usted ya conocía al Espíritu Santo en su manifestación, pero ahora es importante que lo conozca bíblicamente hablando. En su manifestación, porque vemos milagros, ¿verdad? Vemos cómo sana dolencias, cómo reconstruye órganos, como una persona ya en Plaza Tapatía le reconstruyó, le quitó quistes o le reconstruyó órganos dañados por el cáncer, ¿verdad? Entonces todo eso hemos visto su manifestación, pero ahora es importante que usted conozca realmente, de acuerdo a la Biblia, quién es el Espíritu Santo, para que, le voy a decir por qué, para que cuando usted escuche por ahí otra doctrina diferente al Espíritu Santo, no se deje llevar por lo que le digan. ¿Sí me explico? No se deje llevar por la situación de que alguien le va a dar a lo mejor textos bíblicos por ahí mal interpretados, y si usted no está firme y no tiene conocimiento respecto al Espíritu Santo de acuerdo a lo que dice la Biblia, entonces va a caer muy fácil en torcer la Escritura, en pocas palabras. Va a caer muy fácil en esas personas que tuercen la Escritura. Y si supiera usted toda la habilidad que tienen las personas esas, impresionante la habilidad que les ha dado el diablo. Pero hijos de Dios dándoles habilidades el diablo, imagínense. Está tremendo eso, ¿no? ¿Sí o no? Pero ¿sabe por qué el diablo actúa en ellos, en esas personas? Porque no quieren seguir la doctrina que Jesucristo nos dejó. Él nos dijo: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mencionando la Trinidad. Jesús mencionó la Trinidad. Se autonombró él también ahí en ese, cuando él dijo Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué ver de una manera diferente el Espíritu Santo y no como Dios? ¿Por qué verlo de una manera diferente? Usted va a escuchar diferentes doctrinas respecto al Espíritu Santo, pero la más correcta, la esencial y la bíblica es la que ha enseñado el cristianismo por todos los siglos, ha enseñado del Espíritu Santo. Por allá en Estados Unidos, a principios de 1900, hicieron una campaña para unir a muchas iglesias cristianas, trataron de unirse, fíjese, para hacer campañas evangelísticas. Entre ellas estaba una mujer llamada María Ether Wood, algo así, o Wood Ether, ¿no? María Ether. Esta mujer de Dios era una mujer que se veían muchísimos milagros, impresionantes milagros. Las personas hablaban en otra, también creo que caían bajo el poder de Dios y veían visiones cuando en esa época de ella, de María Ether. Ella ministraba el Espíritu Santo y las personas caían bajo el poder de Dios y tenían visiones, etcétera.
Entonces, esta mujer estuvo en esa campaña, la invitaron, y en esa campaña ya comenzaban ciertos grupos a desviarse un poquito de la palabra. Los llamados unitarios, no sé si escuchan los unitarios, ¿verdad? Si usted escucha a un unitario hablar del Espíritu Santo, creen en el Espíritu Santo. ¿Sabe qué creen? Porque reciben el bautismo con el Espíritu Santo, porque creen en el poder del Espíritu Santo, pero la diferencia es que ellos creen que el Espíritu Santo es Jesús en su personalidad. Estamos entendiendo nosotros como trinitarios que son tres manifestaciones de Dios, tres personalidades de Dios en un solo Dios, ¿verdad? ¿Sí me explico? Es un solo Dios que tuvo que manifestarse por amor a todos nosotros como un ser humano. ¿Qué pasa si Adán no peca? ¿Usted cree que hubiera venido Dios mismo a manifestarse en Jesús? No. Dios se hubiera hecho un ser humano si no peca Adán, jamás. Usted conociera nada más, no conociera Trinidad, para que me entienda, no hubiera Trinidad. ¿Sí sabía que no hubiera Trinidad? La Trinidad surgió después de que Adán pecó. Desde que Adán pecó surgió la idea de Dios de venir a encarnarse y morir como un cordero sacrificado y derramar su sangre por nosotros para justificarnos, para salvarnos, para librarnos del infierno y de la tortura de Satanás aquí en la tierra. Entonces dice Colosenses capítulo 1 versículo 13 que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de Jesucristo. Nos trasladó al reino de Jesús, significa que el reino se había perdido, el reino de Dios se había perdido en la tierra y lo tomó a alguien llamado Satanás, el diablo. Eso ya lo conocemos, ¿verdad? Si no pecas, Adán, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiera Trinidad aquí en la tierra? No existiera la Trinidad, ¿sí me explico? Muchos creen que la Trinidad ya estaba desde el principio de la creación. No, Jesús era el Dios del Viejo Testamento, para que me entienda, era Jesús. Dios estaba allá, Jesús estaba en Dios, o Dios era Jesús, para que usted me entienda. No se manifestaba como ser humano hasta que vino en Cristo Jesús, pero Él era el mismo Dios del Viejo Testamento que usted puede leer como Jehová de los ejércitos. Pero en el Nuevo Testamento, por decirlo así, Dios dice, necesitamos ser tres para poder ir a morir por la humanidad, si no, no puedo ir como Dios. En calidad de Dios Él no podía venir, tenía que venir en calidad de ser humano para morir por nosotros, porque el mismo Dios no podía cargar pecados, para que usted me entienda. Imagínese de repente, yo me lo imagino así, por ejemplo, por decirlo así, un pecado, ¿no? Suponiendo que esta hoja sea un pecado, entonces imagínense que Dios esté aquí. Imagínense diciendo, Dios, este es un pecado mío, Dios, ahora tú llévalo por mí para que me salves del infierno. Imagínense yo diciendo, quitándome el pecado y Dios quitándomelo a mí el pecado y Él cargándolo. Entonces imagínense el momento que el pecado le quiere caer a Dios, ¿qué cree que va a pasar? No lo puede cargar porque Él es Dios, no tiene relación con el pecado. ¿Está captando? Eso significa que Dios en su deidad no podía venir a cargar pecados, tenía que venir en su humanidad, es decir, en Jesucristo, como el Hijo de Dios para cargar los pecados de nosotros. Está captando más o menos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hacemos esta diferencia? Para que usted entienda que la Trinidad, como muchos dicen, cuando dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, muchos creen que la palabra hagamos ya significa que había Padre, Hijo y Espíritu Santo. No podían estar ahí, porque Jesús dice la Biblia que se manifestó hasta en estos postreros días, no se manifestó allá. La Biblia dice que había un cordero destinado, predestinado para que viniera por nosotros, es decir, en el sentido de predestinado no significa que existía, sino significa que estaba la idea en el corazón de Dios de venir a pagar el precio por la humanidad si Adán pecaba. Si no pecaba Adán, nunca se hubiera manifestado ese cordero, nunca hubiera existido Jesús. O sea, Él hubiese sido siempre el Dios del Viejo Testamento, comunicándose con el ser humano, era todo. Él y su Espíritu que es omnipresente y está en todos los lugares. ¿Está captando? ¿Cómo? Entonces cuando hablamos
de Dios y su Espíritu es el mismo Dios. Estamos captando que el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Y vamos a seguir analizando esos hechos, cuando usted decía que el Espíritu los pastoreó en el desierto. O sea, ese texto bíblico ya lo vimos, ¿recuerda? Dice que puso su Santo Espíritu. En Isaías 63:14 dice que los pastoreó el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová los pastoreó. Entonces, Isaías capítulo 63, versículo 14, abra su Biblia para nada más leer como un recordatorio. Isaías 63, versículo 14. Isaías 63, versículo 14. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tiene Isaías 63, 14? ¿Sabe por qué en muchas iglesias prohíben que no coman alimentos dentro de los... ¿Sí sabía o no? ¿No sabía? Muchos dicen, no, porque son muy estrictos y no quieren que manchen. Bueno, en cierto lugar donde usan alfombras también, ¿verdad? No, pero principalmente porque siempre el pastor los ve comer a ustedes y les da hambre, que está predicando. Los ve comiendo unos ricos cacahuates y nomás se les queda mirando de acá, como no se puede. Eso fue un comercial. Así que cuando les diga, cuando estemos en un local más grande, les digo, hermano, por favor, traten de no comer, es porque tiene hambre el que está al frente. Y como no le ofrecen al que está al frente, pues están nada más ahí, ¿no? Bueno. Entonces, Isaías 63, ¿ya? Versículo 14. El Espíritu de Jehová dice que los pastoreó. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Significa que el Espíritu Santo era el que los cuidaba, los sustentaba, los protegía, les ponía una nube. ¿Sí recuerda que cuando iban en el desierto les ponía una nube en el día, les ponía un resplandor de luz en la noche? Imagínense, de repente que usted diga, se nos fue la luz eléctrica y de repente vea una nube que se ponga de luz para que usted pueda ver en la noche. Está bien impresionante eso, ¿verdad? Entonces todo eso era el Espíritu Santo el que los guiaba, el que proveía del maná del cielo, el que proveía una vez de palomitas para que comiera el pueblo de Israel, el que proveyó en ese milagro creativo cuando la roca le salió agua. ¿Sí recuerda que la roca le salió agua, verdad? Y bebían de la roca que estaba en el desierto. ¿Usted cree que la roca estaba en el mismo lugar? Si bebían de la roca del desierto, ¿ustedes creen que la roca no se trasladaba de un lugar a otro? Nunca había pensado en eso, ¿verdad? Significa que, imagínense, pegó a Moisés en la roca y salió agua. No le habló, la golpeó erróneamente, cometió ese error Moisés, no le habló. Entonces, a fin de cuentas, Dios proveyó de agua en el desierto, pero de ahí se tenían que trasladar a otro lugar, ¿sí o no? ¿Y cómo le iban a hacer para tomar agua? ¿Qué hacía? Dicen que esa roca simbolizaba a Jesús. Entonces, la roca en el desierto dicen que era Cristo. Sí, dice, era un simbolismo de Cristo, para que usted entienda que Él nos da el agua de vida eterna, porque así dijo Jesús. Entonces es la piedra del ángulo, también se le llama Jesús. Y todo ello representa a Jesús. Bueno, entonces el Espíritu Santo era lo que hacía. ¿Está entendiendo lo que hacía el Espíritu Santo, verdad? Los pastoreaba. Entonces usted se preguntó, ¿pero era Jehová el Padre que no? Porque muchos creen así, erróneamente. ¿Era Jehová el Padre el que estaba en el desierto, no? Con ellos que no. ¿Era Jehová el Padre o era Jesús o era el Espíritu Santo? ¿Quién era, hermano? Y todo el mundo anda confundido. Era Jehová, era su Espíritu, pero el Espíritu y Jehová son lo mismo. ¿Está captando? Sencillo. ¿El Espíritu de usted y usted no son lo mismo? El espíritu humano está dentro de su cuerpo, ¿sí o no? Son lo mismo usted y su espíritu, para que usted me entienda. Usted es un espíritu que posee un alma y vive dentro de un cuerpo, ¿verdad? Entonces, eso es usted.
tripartito porque está compuesto de 3 partes. Pero cuando se ve en el espejo dice, qué guapo me veo, ¿verdad? Se ve uno en el espejo, ¿sí o no? Nos vemos uno en el espejo. Entonces es importante entender esto, que si el Espíritu de Jehová los pastoreó, significa que Jehová los pastoreó, pero a través de su propio Espíritu lo hacía, ¿correcto? Entonces vamos a analizar este tipo de detalles para que usted entienda realmente quién es el Espíritu Santo. Yo le podría hablar muchísimo de desvirtuar doctrinas contrarias al Espíritu Santo. Por ahí tenemos una serie que se llama, como salió una nueva doctrina en contra del Espíritu Santo, y no es nueva, no era una doctrina que ya traían los gnósticos, que traía Clemente de Alejandría, un hombre, un teólogo católico, también ya creía un poquito en el Espíritu Santo, que tenía como un cuerpo humano, ellos decían que tenía un cuerpo humano como de una mujer, inclusive que tenía sexo femenino, y que inclusive que tenía partes y miembros de su cuerpo, por decirlo así, hablando de miembros sexuales, pues para que usted me entienda, ellos entendían y creían eso. Sin embargo, esa nueva doctrina se volvió a revivir por allá en 1780, allá en Europa, allá por ahí en Alemania. Se volvió a revivir nuevamente esa doctrina. Desapareció totalmente porque, por decirlo así, intempestivamente murió el creador de la doctrina y su esposa. Con 4 años de diferencia murieron ellos. Y las personas que quedaron en esa iglesia volvieron otra vez a eliminar esa doctrina. Nuevamente vuelve a surgir por ahí en 1950, 60, por ahí vuelve a resurgir otra vez. Con una mujer acá en Estados Unidos, vuelve a resurgir otra vez, que por cierto es una mujer que le tira muy duro a los que maldecía a todos los de palabra fe. Ella maldijo a Kenneth Hagin, para que me entienda. No recuerdo muy bien el nombre de ella ahorita. Y posteriormente también creían si he escuchado de los adventistas, no del séptimo día, sino los adventistas davidianos. No los hermanos que usted ve acá adventistas, no, ellos son buena onda. Los adventistas davidianos, esos que mató a muchas personas en Texas, nunca, de David Koresh. ¿Sí vio el caso ese? Ahí en Waco, Texas. Sí recuerda el caso ese, ¿verdad? Cuando él mató a como a 60 personas, quiso entrar el FBI o la CIA, no sé quién, quiso entrar ahí para rescatar a las personas, y él creo que quemó el edificio y murió él, David Koresh. Con todo, y las personas que estaban adentro creo que los mataba y hacía un relajo, violaba jovencitas y hacía un relajo este hombre llamado David Koresh. ¿Hay una película de David Koresh? Bueno, vea la película esa para que se une. Él creía, los adventistas davidianos creían que el Espíritu Santo era una persona de sexo femenino, es decir, creían que era una mujer, pues para que me entienda. No tenemos nada en contra de la mujer, creemos que son iguales que los hombres delante de Dios. Pero estos grupos, por decirlo así, por no decirles sectas nada más, David Koresh y la descendencia de él, de donde venían los adventistas davidianos, ellos salieron de los adventistas del séptimo día y se convirtieron en adventistas davidianos. Ellos creían que el Espíritu Santo también era un personaje de sexo femenino, una mujer. Entonces esa doctrina desapareció con David Koresh, y se fijan, y algunos de ellos todavía creen algo. Pero también surgió otra iglesia en Corea, donde cree que el Espíritu Santo es una mujer, no espiritual, sino de cuenta que la hermana o la pastora y el pastor creían que era Jesucristo el pastor, y adoraban al pastor como si fuera Jesús, y creían que la esposa de ese pastor era el Espíritu Santo, de tal manera que murió el pastor coreano, y la pastora se quedó como el Espíritu Santo, y ellos lo adoran, de cuenta que van con la hermana, ¿no? Porque es una hermana ya como de 70 años, y van y le dicen, Espíritu Santo te amo, a la hermana. De veras, ellos creen que la hermana es el Espíritu Santo, y lo adoran como el Espíritu Santo, y al esposo de ella lo adoraban como Jesucristo igual. De tal forma que esta iglesia se llama... No me acuerdo cómo se llama el personaje pero el pastor Han Sanogon y Wan. Un nombre medio raro.
Como dice mi esposa, guan, 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 guan. ¿Captan el mandarín? Impresionante, ¿no? El caso es que este hombre se creía Jesús y la gente lo adoraba como Jesús y adoraban a su esposa como el Espíritu Santo. O sea, ya tenían la idea de que el Espíritu Santo, pero estaban un poquito peor todavía que los anteriores que les mencioné, porque de perdida los anteriores creían que era alguien de sexo femenino, pero espiritual, y ellos no adoraban a un ser humano. De tal forma que se han hecho muchísimas doctrinas del Espíritu Santo, muchísimas doctrinas. Y nosotros, para desvirtuar esa doctrina que se venía retransmitiendo por ciertas épocas y por muchos tiempos, últimamente surgió en algunos hermanos que eran de palabra de fe antes, comenzaron a creer también que el Espíritu Santo era alguien de sexo femenino. De tal forma que tuvimos que dar una serie completa como de 8 videos en internet que le pusimos el lado oculto de la maternidad del Espíritu Santo, porque ellos creen que es una mujer o es una madre, pues. Y otros se llaman la herejía de la maternidad del Espíritu Santo, así le pusimos el nombre. Entonces en esa serie nosotros desvirtuamos totalmente esa doctrina de acuerdo a la Biblia, y les quisimos dar a entender a todos estos que han entendido respecto al Espíritu Santo, que creen que es una mujer, les dimos a entender con la Biblia realmente quién era el Espíritu Santo, y les dijimos, el Espíritu Santo no es lo que tú crees, porque lo que tú estás interpretando como alguien de sexo femenino era solamente un simbolismo, una metáfora, una alegoría, un simbolismo, pues, para decirte Dios que si te dice que el pueblo de Israel era como un león, significa que no era en forma de león ni tenía la figura de león, solamente era un simbolismo para darte a conocer que ese era un pueblo guerrero, era un pueblo fuerte. Me explico. Entonces Dios habló por ahí en Isaías 66 algunas metáforas o simbolismos, que es lo que les menciono ahorita, y menciona la Nueva Jerusalén, y dice que la Nueva Jerusalén es aquella ciudad que te va a apapachar y te va a dar ¿cómo dicen? Te va a dar de sus pechos, de sus consolaciones, te va a abrazar como un hijo, etcétera. Entonces ellos creen y atribuyeron que era el Espíritu Santo, pero Dios les estaba dando un simbolismo de que en esa ciudad no vas a tener ni hambre, ni escasez, ni habrá más muerte, ni más llanto, ni más dolor. Eso representa lo que Dios iba a hacer por su pueblo, pero no está hablando del Espíritu Santo ni de ningún personaje espiritual, ni de ningún personaje espiritual habla. Entonces ellos malinterpretan y creen ellos, bueno, ese es del Espíritu Santo, porque ahí dice que me iba a apapachar. Pues ¿quién te dijo que era el Espíritu Santo? Bueno, son ideas que se van formando respecto al Espíritu Santo, y hay toda una serie de 8 videos para que usted, si los quiere ver o algo, si algún día escucha esa doctrina, porque le digo, es muy fácil de que sugestionen esas personas. Otros hermanos, pastores inclusive, que pertenecían a la misma línea de nosotros, que no creían en ello. Ellos no creían, pero dice, al estar en la presencia de ese lugar, le dije al Espíritu Santo, Espíritu Santo, si realmente tú eres una mujer, confírmame en este día. Y lamentablemente cayeron en la trampa. ¿Por qué le voy a pedir al Espíritu Santo que me confirme con una emoción, con un sentimentalismo o con una manifestación física, cuando en su palabra Él me confirma con su palabra lo que Él es, ¿verdad? Él me confirma con su palabra. Sin embargo, estas personas le dijeron, Espíritu Santo, si realmente tú eres una mujer, confírmame. Luego empezaron a sentir comenzaron a sentir ese sentimiento, valga la redundancia, de una necesidad de su mamá. Una de las personas que le pidió, Espíritu Santo, dime si tú eres realmente mi madre o una mujer. Entonces de momento se empezaron a acordar que su mamá, a esta pastora, su mamá la abandonó de chiquita. Le empezó a recordar ese espíritu, que la mamá no la quiso y se la dio a otra señora para que la cuidara. Después le empezó a recordar cómo la recogió otra señora y cómo le llamó mamá, cómo le pusieron su apellido. Y a su mamá siempre la quiso conocer, y al final, ya de grande, fue y la buscó. Prueba de ello que ni su mamá
quiso realmente estar con ella porque ni siquiera la visita ni nada. Entonces esa carencia de madre en lo natural hizo que ella buscara una madre en lo espiritual. Me explico cómo el diablo se metió. De tal manera que le puso un sentimiento, decir, mira, fuiste abandonada de chiquita, entonces ahora yo soy tu madre, le dijo ese espíritu. Y se aprovechó del sentimiento de las personas. Por eso dice Pablo, no andamos por vista, sino andamos por fe. Es decir, no andamos por los sentidos naturales, sino andamos por fe en algo invisible que no vemos, pero que está escrito en su palabra, ¿correcto? Y así sucesivamente personajes o personas, hermanos en Cristo, de esa manera cayeron en esas redes, en esas garras del enemigo, por un sentimiento nada más, porque le pidieron al Espíritu Santo que les confirmara en base a un sentimiento y no en base a lo que está escrito. De tal forma que un sentimiento, a otro pastor lo convenció una alabanza. Empezaron a cantarle una alabanza a esa mujer espiritual que no es el Espíritu Santo, a esa madre espiritual que no es el Espíritu Santo. Empezaron a cantarle una alabanza y dentro de la alabanza levantó sus manos y no sé qué pasó en ese levantamiento de manos. El caso es que él quedó plenamente convencido por una alabanza de que el Espíritu Santo era su madre, más bien de que ese Espíritu, porque no es el Espíritu Santo, de que ese Espíritu era su madre. Y luego le atribuyeron que era el Espíritu Santo. Eso fue adicional porque no era el Espíritu Santo. Y así sucesivamente han surgido doctrinas precisamente por no estar basados nuestro fundamento en lo que es la maravillosa palabra de Dios. Entonces tenemos toda una serie donde desvirtuamos cada caso, cada hecho, qué malinterpretaron, por qué lo malinterpretaron, qué quiso dar a conocer el apóstol Pablo, por qué lo dijo, en qué sentido lo dijo, qué estaba diciendo del Viejo Testamento Pablo, por qué se los dijo, para que no malinterpretaran esas citas bíblicas que entre comillas debemos de entender que ahí están escritas las citas bíblicas, pero que la interpretación espiritual es la que nos da el Espíritu Santo, no cualquier persona en su interpretación privada. Por eso ahorita vamos a leer que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios profetizaron inspirados por el Espíritu de Dios. ¿Quién cree que da el convencimiento de la palabra? El Espíritu de Dios, a través de lo que está escrito. Por consecuencia, han surgido así muchas teorías respecto al Espíritu Santo, pero así como el apóstol Pablo era un férreo, firme, guerrero en defender lo que estaba escrito, igual nosotros los de Palabra de Fe, que nos mantenemos como un remanente de toda esa doctrina que se metió, nos mantenemos firmes en creer realmente lo que está escrito en su palabra y lo que vamos a ver, ¿correcto? Cuando a mí me dijeron, el Espíritu Santo es tu madre, pues será la tuya, le dije yo. Entonces el caso es que por ahí ya no nos dicen hermanos, nos dicen primos, porque no somos hijos de la misma madre, y sí es cierto. No somos hijos de mi mamá acaba de venir aquí a Guadalajara, vive en el Rosario, Sinaloa, no somos hijos de la misma madre, tienen razón. Yo soy hijo del Dios viviente, así como usted, es hijo del Dios viviente, sin género sexual, sin género sexual. Le voy a decir por qué, porque tan es así la aberración, por decirlo así, tan feo la aberración esa, que creen que el Espíritu Santo tuvo relaciones con el Padre para poderlo procrear usted. Imagínense que el Espíritu Santo, Satanás la quiso dañar, según ellos, como mujer, la quiso dañar y quiso destruirla como mujer, y que por eso dicen que Satanás la trae contra la mujer, pero creen que es la mujer espiritual. Pues no contra ustedes, sino con la mujer espiritual, de tal manera que le ponen hasta sexo y luego le dicen, bueno, se escucha muy feo, ¿no? Hay niños aquí, sí. El caso es que, de tal manera que una vez le preguntaron a una hija de un pastor, de los ex pastores de Palabra de Fe, oye, ¿y el Espíritu Santo tendrá su menstruación? Le preguntaron. Sí, dice. Sí, también. Dios mío, dije, en serio, no le estoy exagerando, no les estoy exagerando. Entonces es muy triste ver lo que han hecho con el Espíritu Santo.
digo entre comillas, ellos creen que es el Espíritu Santo. Pero ahorita vamos a analizar realmente con la Biblia quién es el maravilloso Espíritu de Dios. Él es Dios mismo, sin distinción de género, porque Él no tiene género, ¿correcto? Él con su palabra solamente crea cosas. Así como usted ha visto que reconstruye órganos internos, ¿verdad? Ha visto cómo personas con cáncer le reconstruyó su órgano. Ocupó agarrar un bisturí para ir a hacerle una operación y luego coserle ahí otro pedacito de hígado a esa persona que estaba con cáncer. ¿Ocupó eso el Espíritu Santo? No ocupó nada natural. Así como no ocupó nada natural para hacer un órgano nuevo, tampoco ocupa algo natural para procrear hijos, solamente con la semilla que es su palabra, que Dios lo dijo y nosotros recibimos esa palabra implantada en nuestro corazón, y de esa manera se dio el nuevo nacimiento espiritual en nuestras vidas. ¿Verdad que el Espíritu Santo no lo tuvo en su vientre 9 meses usted? ¿Verdad que no? Ah, pues ellos creen que sí, que el Espíritu Santo los tuvo en el vientre y les dio de mamar su leche. Ellos creen, pero bueno, agarraron los simbolismos, lo agarraron como si fuera literal, como si fuera algo real, pues palpable, como un cuerpo humano. Entonces nunca entendieron ellos realmente bien quién era el Espíritu Santo, y precisamente esas doctrinas surgen, le voy a decir por qué, por desconocer realmente la palabra de Dios. Pero lo peor del caso es que arrastran a muchas personas, ¿sabe usted? Arrastran a muchísimas personas. Muchas personas están siendo arrastradas. ¿Y sabe por qué son arrastrados? Porque vieron en su pastor y en su líder, vieron a alguien que no fallaba, como si fuese un Dios. Inclusive ellos ya creen que son igual a Dios, ¿ya sabe usted? Ellos creen que son igual a Dios. Dice, nosotros estamos juntamente con la deidad allá, al mismo nivel de la deidad estamos allá. Ellos creen que son Dios. Hasta donde lleva una doctrina a otra, el caso que totalmente se enloquecen, tergiversan la palabra y hacen un cochinero, ¿no? Porque eso es una porquería creer eso, ¿no? Que el Espíritu Santo, imagínense, cree que el Espíritu Santo tiene relaciones con el Padre. Y por último le preguntaron a un loco de internet, entonces si el Espíritu Santo tiene menstruación, quiere decir que el Padre también tiene su miembro, ¿verdad? ¿Y qué cree que dijeron ellos? Sí. Dios mío. ¿Qué cree que significa eso? Aberración espiritual. Están ellos fornicando con los ídolos, que decía Dios que fornican con los ídolos espirituales. Entonces hay fornicación espiritual ahí. Están ellos fornicando espiritualmente hablando, es decir, están adorando a otros dioses y creyendo cosas de nuestro Dios. Y fíjese, vamos a ir a la segunda de Pedro para mencionarle que estaba escrito, ya que se iban a dar ese tipo de hechos, casos, acontecimientos. Segunda de Pedro, ¿ya están listos? Capítulo 2. Versículo 9, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los hombres injustos para ser castigados en el día de juicio, del juicio. Y fíjense, esos hombres injustos, ¿a quién se les llamó hombres injustos? Y mayormente, fíjese de lo que dice el versículo 10, a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío. Fíjense, ¿desprecian qué? El señorío. ¿Qué significa despreciar el señorío? Desprecian el señorío de Dios, desprecian lo que es Dios en sí.
desprecian la majestad del Señor. ¿Qué Biblia es? La Biblia latinoamericana. Desprecian la majestad del Señor. Entonces, dice, son atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Fíjense, ellos no les da temor, no les da miedo hablar mal de qué cree, de las potestades superiores, incluyendo Dios. Ellos están hablando mal de Dios, ¿sí sabía? Y les importa un comino hablar mal de Dios. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, fíjense, hablando mal de cosas que no entienden, como animales, ay, qué feo dice esto, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Fíjense, ellos van a perecer en su propia perdición, no porque Dios los destruya, no, en su propia perdición ellos perecen, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. ¿Qué cree que significa que se recrean en sus errores? Pueden convivir con usted y ellos se jactan, se alegran de los errores en los que están cayendo, de lo que hablan. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. ¿De qué cree que adulterio que está hablando? Bueno, ahorita le explico. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Fíjense, ellos ya dejan el camino recto. Entonces, más adelante, dice el versículo 17, es donde ya empieza el problema. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Prometen grandes cosas como es prosperidad, prometen la vida eterna, prometen la sanidad, cuando ellos mismos ni siquiera pueden sanar de enfermedades incurables. Acaban de operar a uno de ellos, de estos líderes. ¿De qué cree que lo acaban de operar? A una hermana de uno de los líderes de cáncer. Después de 12 años en palabra de fe, la operan de cáncer. ¿Por qué lo operaron de cáncer? Porque empiezan a creer otras doctrinas diferentes, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el diablo se aprovecha de ellos, primero los lleva sutilmente al error, después del error viene y los quiere destruir. Esa es una ley espiritual. El diablo viene, por eso dice, no deis lugar al diablo, dijo el apóstol Pablo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Que es muy fuerte y muy grave hablar con conocimiento de mal de Dios. ¿Sí sabe usted que es muy grave hablar mal de Dios, pero cuando ya tenemos conocimiento quién es Dios? Si usted dice por allá, va pasando uno en la calle, un borrachito, ¿no? Cayéndose, ese Dios que predican ahí los cristianos, pobrecito, pues no sabe, no conoce a Dios, no le enseñaron de Dios. ¿Estará blasfemando contra Dios ese hombre porque dijo que Dios, que no era cierto ese Dios que predicábamos? No, porque él es por decirlo así, la falta de conocimiento Dios la perdona, para que usted me entienda. ¿Sí me explico? Él no dice que pasa por alto la ignorancia de los seres humanos. Él no les toma en cuenta sus pecados antes de venir a Cristo. Ya que vienen a Cristo, ya que gozaron de los bienes. Mire, vamos a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Ya que gozaron de todo de lo que viene aquí. Mire, Hebreos capítulo 6. Versículo 4.
Hebreos capítulo 6, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿ya lo tiene? Otra vez. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, el don celestial es la salvación, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Qué cree que significa que fueron partícipes del Espíritu Santo? Conocieron al Espíritu Santo, vieron el poder del Espíritu Santo, vieron su manifestación, recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Todo eso significa, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. ¿Qué cree que significa la buena palabra de Dios? Si hay buena palabra de Dios, significa que en cierta manera alguien malinterpreta la palabra y puede haber mala palabra, no de Dios, sino mala palabra porque es malinterpretada. Entonces, gustaron de la buena palabra de Dios, es decir, la palabra de Dios que da resultados, la palabra de Dios que sana, la palabra de Dios que liberta, la palabra de Dios que prospera. ¿Usted ha recibido en un momento dado, ha visto la manifestación de sanidades? Milagros. Y no nada más de sanidades, sino milagros en la cuestión de financiera. Yo los he visto, usted también los ha visto, algunos de ustedes los han visto. También lo han visto que se ha multiplicado el dinero, ¿verdad? O por lo menos lo que ganaban hace 2 años, ahorita me imagino que va aumentando, que ya aumentó. Es decir, vamos viendo también esos milagros financieros. Gustamos de la buena palabra que da resultados, para que me entienda. Ellos ya gustaron de esta buena palabra. Y luego dice, y los poderes del siglo venidero. Los poderes del siglo venidero se refiere a toda la manifestación del Espíritu Santo en señales, milagros, prodigios y maravillas. Todo eso lo vieron ellos, todo esto lo vieron. Pero dice la palabra, y recayeron, dice el versículo 6. ¿Qué significa recaer? La palabra recaer ahí se traduce como, es una palabra griega que se traduce como apostatar. Apostatar significa que dejan de creer en lo que ya creyeron, ¿sí me explico? Si usted creyó en Jesús como su único salvador, si no creímos todo, como no, ¿usted cree que a usted lo hace salvo Jesús más el hermano de Jesús, Judas? ¿Lo hará salvo también Jesús más su hermano? ¿Lo hará salvo usted Jesús y Santiago? ¿Jesús y el apóstol Pedro lo hizo salvo usted? Nada más Jesús, ¿sí o no? Porque Él fue el que murió, el cordero que se sacrificó, derramó su sangre, resucitó al tercer día y nosotros nos resucitó juntamente con Él. Al reconocer lo que Él hizo por nosotros, nacimos de nuevo, por confesarlo como nuestro Señor y Salvador y creerlo en nuestro corazón. Fue el único, no hay ni Buda, ni Mahoma, ni Hare Krishna en la India, ni Confucio con los chinos, ninguno de ellos salva, solamente Jesucristo. Entonces fíjese bien, resulta que Hebreos capítulo 6 dice recayeron, apostataron, significa, la palabra apostatar significa dejar de creer en lo que usted creía. Si usted creía que Jesús era el único salvador y de repente dice, bueno, lo va a salvar a usted Jesús, pero también lo va a salvar el apóstol Santiago, hermano de Jesús, también lo va a salvar usted. Es decir, usted tiene que creer en Jesús como Salvador, pero también tiene que creer en Santiago. Entonces ya usted está apostatando, es decir, se está dejando de creer lo que ya creyó, que Jesús era el único Salvador, su único Salvador. Eso es apostatar, para que usted entienda la palabra apostatar, dejar de creer en lo que ya creía. Entonces, la palabra recayeron significa apostataron. En otras traducciones, ¿traen alguna otra traducción donde dice apostatar? ¿No traen otra traducción?